Innovers, el podcast de Fundación Innovación Bankinter. Imagina que te vas de viaje al extranjero con unos amigos. Imagina que contratáis todos por separado el mismo seguro de salud que os dé cobertura allí. No, esto no es un anuncio. Resulta que el precio que pagarás tú es mayor del que pagarán tus amigos. Lógicamente te preguntas, ¿a qué viene esta diferencia de precio? Por la edad no puede ser, porque todos nacisteis más o menos en el mismo año. Por las coberturas que incluye, tampoco, porque todos habéis elegido la misma póliza. ¿Qué ocurre entonces? Pues muy sencillo. Quien ha calculado el precio del seguro es un algoritmo que ha tenido en cuenta el código postal en el que vives. Y resulta que muchos de tus vecinos se consideran población de riesgo para sufrir un infarto. Aunque tú siempre has tenido la tensión baja, pagarás un sobrecoste simplemente por vivir donde vives. Lo que te acabo de contar es una situación hipotética, pero está basada en hechos reales. Es una pequeña muestra de la influencia que pueden tener los sesgos en un algoritmo en nuestra vida real. ¿Qué tal? Soy Esther Paniagua, periodista independiente especializada en innovación y tecnología. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Innovers, el podcast de Fundación Innovación Bankinter en el que exploramos tendencias que nos cambian la vida. La inteligencia artificial es sin duda una de ellas. Este conjunto de tecnologías está cada vez más presente en nuestro día a día. Nos ayuda a simplificar y acelerar procesos. Sirve, por ejemplo, para predecir la siguiente palabra que escribiremos en nuestros mensajes de texto. Pero también puede servir para cribar currículos en un proceso de selección o para influir sobre quién accede a una hipoteca y quién no. ¿En qué se basan estos sistemas automatizados para tomar sus decisiones? Pues utilizan algoritmos que reciben datos, los procesan y producen un resultado. El problema es que esos datos que reciben pueden estar sesgados. Y no solo eso, el propio funcionamiento de ciertos algoritmos puede ayudar a amplificar y perpetuar esos errores. La cosa se complica todavía más cuando las decisiones que producen afectan a personas de carne y hueso, cuando influyen en la carrera profesional de alguien o en su acceso a una vivienda. Que interactuaremos cada vez más con la inteligencia artificial es algo que está bastante claro. Si cada vez confiamos más en las máquinas para tomar decisiones, lo sensato será asegurarnos de que esas decisiones son cuanto menos justas. Profesionales de distintos ámbitos trabajan para desarrollar una inteligencia artificial más ética, segura, justa y confiable. Es un reto complejo en la práctica, a falta de estándares y de procedimientos reglados de auditoría ética de esos sistemas algorítmicos. En ello es pionera nuestra invitada de hoy, Gemma Galdón, fundadora y directora ejecutiva de Éticas y Fundación Éticas. La entrevista con el experto. Gemma es una experta reconocida en ética tecnológica y responsabilidad algorítmica. Desde su empresa ofrece soluciones prácticas para retos como la protección de datos, la ética de la inteligencia artificial o los sesgos. Gemma, bienvenida a Innovers. Hola, ¿qué tal? Me gustaría empezar explicándonos tú qué es Éticas y cuál es vuestro trabajo. Pues Éticas somos un equipo de personas con perfil sociotécnico, algo muy difícil de encontrar y de desarrollar, que nos dedicamos a proteger personas en procesos tecnológicos. Lo que hemos identificado es que hay un montón de tecnología que nos rodea que impacta sobre nuestros derechos, sobre nuestras oportunidades y que a menudo no existen mecanismos para que nuestros derechos estén protegidos. Muchos de los derechos que hemos conquistado en el mundo offline a veces no se traducen en los mundos tecnológicos y nos encontramos con un panorama de discriminación y de falta de protección. Queremos un poco subsanar eso a través del desarrollo de mecanismos concretos y técnicos para asegurar que esa protección de las personas se extiende también a todo lo online y digital. Derechos que entiendo que, has mencionado discriminación, con lo cual no discriminación y luego todos los derivados de la privacidad. Exacto, y un montón más en realidad. Yo creo que la mejor forma de definir el momento tecnológico actual y lo que determina el potencial que ahora mismo tiene la inteligencia artificial y todas las tecnologías de las que hablamos, en realidad el elemento innovador son los datos personales. Por primera vez en la historia tenemos la capacidad, gracias a sensores diminutos, como el teléfono que llevamos en nuestro bolsillo y un montón de otros dispositivos, de recoger información sobre lo que hace todo el mundo en cualquier lugar, y con lo cual tenemos datos, y muchos de ellos personales, de toda la humanidad. Y con esa información podemos hacer muchas cosas, podemos tomar decisiones, podemos intentar entender mejor la sociedad
Y lo que vemos es que muchas veces hay un abuso de esa posibilidad, ¿no? Por primera vez en la historia es más difícil olvidar que recordar. Tradicionalmente lo difícil era recordar, saber escribir, saber leer, fijar el conocimiento, los datos. Siempre ha sido muy costoso hasta que ha llegado este momento hiperdigital en el que lo difícil es precisamente poder olvidar, y eso tiene unas consecuencias sociales muy importantes, con lo cual hablamos de discriminación, hablamos de privacidad, hablamos de mala toma de decisiones, hablamos de desprotección, pero hablamos también básicamente de un desarrollo tecnológico que se ha olvidado de proteger a las personas. Claro, ahora que hablabas de olvidar, no solamente es el derecho al olvido, ¿no? que recoge ese derecho de las personas a que puedan pedir que se elimine cierta información del contexto online o de Internet, sino también en relación con la autonomía personal, ¿no? El hecho de no tener que recordar constantemente quién eras tú en un pasado, por ejemplo. Claro, yo pienso siempre mucho como en los adolescentes, ¿no? La etapa de la adolescencia es una etapa de como buscar forzar los límites, aprender dónde están los límites precisamente a través de la transgresión y hacer muchas cosas de las que después te arrepientes. Pues en la era digital todos esos momentos de los que te puedes arrepentir quedan fijados en la cámara de alguien o en el dispositivo de alguien o en el sistema de datos de cualquier empresa, y es información que puede volver después y pedirte rendición de cuentas, ¿no? O sea, tú en ese momento fuiste esa persona, sí, pero ya no lo soy. Bueno, pero hay esa imagen, ese vídeo que te puede arruinar las posibilidades de vida o el reinventarte, ¿no? Tener una segunda oportunidad, cambiar, aprender, modificar comportamientos, todo eso es muy difícil cuando lo digital nos fija la identidad constantemente con fines comerciales, pero eso que empezó como con fines comerciales se acaba convirtiendo en ese doble de datos que todos tenemos y que acaba determinando nuestras oportunidades en el mundo comercial y en el mundo del ocio, pero también en el mundo real. Cuando tú mandas un currículum a una empresa y resulta que el primer cribado de currículums lo hace un algoritmo, pues es evidente que estos sistemas de datos ya no existen solo en espacios de ocio y en espacios redes sociales, donde el impacto se podía considerar más limitado, sino que estamos entrando ya en métodos de decisión en lo que llamamos inteligencia artificial de alto riesgo, con lo cual los retos son enormes. Precisamente en ese sentido, ¿no? de cómo determinan las oportunidades los sistemas algorítmicos, hablamos, y vosotros trabajáis mucho en los sesgos, ¿no? O más bien contra los sesgos de los algoritmos y también más específicamente de la inteligencia artificial, aunque no solo. Bueno, has dado algunos ejemplos de su impacto en la vida de las personas. ¿Qué se puede hacer para evitarlos? ¿Y en qué consiste la auditoría algorítmica ética? Que es lo que hacéis desde Éticas, entre otras muchas cosas. Pues, a ver, yo creo que lo primero que se debe hacer es entender cómo funcionan estos sistemas. Creo que vivimos en un momento de una cierta glorificación de todo lo tecnológico que nos impide a veces ser lo suficientemente críticos o entender que al final la inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial. Entonces, muchas de las ideas preconcebidas que tenemos no se ajustan realmente a la realidad de lo que hace la tecnología. Al final, los sistemas algorítmicos lo que hacen es recoger datos del pasado y buscar patrones en esos datos. Y a partir de esos patrones, tomar decisiones a futuro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, cuando vamos a un banco a pedir un crédito, pues si la decisión de si nos dan un crédito o una hipoteca lo decide un algoritmo, pues como en el pasado el cliente mayoritario de los bancos han sido hombres, porque las mujeres hemos estado infrabancarizadas hasta hace muy poco, y aún hoy, cuando tenemos cuentas bancarias, cobramos menos por un tema de discriminación laboral, pues esas dinámicas del mundo real son recogidas por los datos. Por eso en las bases de datos de los bancos, pues los hombres están más representados, son más habituales como cliente que las mujeres. El algoritmo lo que va a hacer es recoger esos datos del pasado y ver que el cliente más habitual es el hombre, entender que lo más habitual es lo más deseable y con lo cual va a privilegiar que los clientes a futuro sean también hombres. Entonces yo creo que entender que los sistemas algorítmicos funcionan de esta forma y que eso puede tener mucho potencial en ciertos contextos, pero puede ser muy peligroso en otros, ¿no? Cuando lo que está haciendo es incorporar esas dinámicas de discriminación de la sociedad contra las mujeres, contra las personas que no tienen el rostro, el color de la piel blanco o claro, como estamos viendo con sistemas de reconocimiento facial. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en reconocimiento facial, en ver cómo impacta en las personas que están ciegas o que tienen síndrome de Down, personas con discapacidades que están viendo cómo sus oportunidades se reducen porque estos sistemas funcionan mal con sus rostros y están constantemente como tienen que autoidentificarse como personas con discapacidad cuando tendrían que tener la oportunidad de vivir su vida en plenitud sin constantemente ser recordados de que su rostro no es el más habitual, ¿no? Que es lo que siempre buscan estos sistemas. Con lo cual, lo primero es tener conciencia de qué es lo que hace la tecnología, lo que puede hacer y dónde no nos puede ayudar. Y a partir de ahí, auditar.
Y auditar significa entrar en esos sistemas técnicos, entender cuáles son estas dinámicas de sesgo que podemos encontrar, que muchas veces tienen que ver con género, con etnia, pero también con edad. Vemos mucha discriminación de menores y de mayores, sobre todo. Vemos mucha discriminación geográfica. Tu código postal puede determinar tus oportunidades dependiendo de cuáles sean los atributos que se le han atribuido a las personas que comparten código postal contigo. Y vemos muchas otras dinámicas discriminatorias que lo que nos permiten cuando auditamos es ver si el sistema está funcionando bien o mal. Al final, la discriminación es nuestro punto de entrada para ver si el sistema está tomando las mejores decisiones y si las toma desde una perspectiva defendible desde el punto de vista legal y de impacto sobre las personas, con lo cual nos parece imprescindible que los sistemas que toman decisiones sobre nosotros y decisiones tan importantes como si conseguimos un trabajo o si nos dan un crédito o una hipoteca, estas decisiones tienen que ser auditadas. Por tanto, la auditoría no solo sirve a que estos sistemas no discriminen y sean justos o éticos, llamémoslo X, sino a que funcionen correctamente, con lo cual la empresa es la primera interesada, empresa, organismo público o quien sea, ¿no?, que esté detrás. Clarísimamente, lo que vemos constantemente es que la inteligencia artificial que nos rodea ahora mismo es inteligencia artificial de muy mala calidad. Y mala calidad quiere decir que tiene impactos discriminatorios, pero además que funciona mal, que toma mal las decisiones. Hay un caso en Gran Bretaña en el que se utilizó un algoritmo para identificar fraude entre los trabajadores de correos, el servicio público de correos. El sistema determinó que algunas personas habían cometido fraude, pues se habían quedado con cartas o paquetes o habían cometido algún tipo de fraude que identificó el algoritmo. Estas personas fueron despedidas, perdieron su trabajo. Eso implicó muchas veces perder también su casa, su familia. Algunos de estas personas afectadas lo llevaron a juicio, ganaron el juicio y en la sentencia dice claramente que la fiabilidad del sistema utilizado era parecida a tirar una moneda al aire. Es decir, un sistema que básicamente no tenía ninguna base científica y que había despedido de forma totalmente azarosa. Y eso es lo que nos encontramos, sistemas en los que confiamos como si fueran mejores que nosotros, que en realidad cuando los abrimos nos encontramos con procesos de toma de decisiones muy deficitarias. Y aquí una gran víctima de estas dinámicas es la empresa que adquiere ese algoritmo, ¿no? Correos en Gran Bretaña no quería comprar un algoritmo que no era fiable, pensó que estaba comprando un algoritmo fiable, pero precisamente como son sistemas no auditados, el mismo cliente puede ser víctima de malas prácticas comerciales de estas empresas. Claro, y también pasó en la policía en Reino Unido, hay muchos casos allí. Hay muchísimos, sí, y sabemos mucho del mundo anglosajón también porque hay más sociedad civil que está mirando estos temas, están más avanzados y parece a veces que la inteligencia artificial sea como una cosa de los anglosajones y no, aquí hay muchísima. Lo que pasa es que, por desgracia, sabemos menos porque hay menos ojos puestos. No se investiga, claro. De hecho, muchos de estos casos los conocemos por medios de comunicación, pues que tienen un presupuesto para hacer investigación periodística, cosa que aquí raramente se ve, ¿no?, en España, por desgracia. Exacto. Cuando hacéis auditorías ofrecéis también recomendaciones, ¿no?, de cómo abordar estos problemas o mal funcionamiento para que no sucedan estas cosas. Y muchas veces entiendo que se pueden entrar en conflicto, ¿no?, por ejemplo, entre derechos a proteger cuando hacéis esas recomendaciones. Sí, totalmente. Somos unos auditores un poco extraños en ese sentido porque no somos como los auditores financieros que lo que hacen es una valoración y no se les permite mejorar el sistema. Nosotros mejoramos los sistemas, documentamos lo que hemos mejorado, cómo hemos intervenido, pero nuestra intención es mejorar el sistema, no solo ponerle como una mala nota al cliente, a la organización a la que estamos viendo, sino ayudarles a hacerlo bien porque lo que nos encontramos es que no hay voluntad de hacerlo mal. Es decir, no hemos trabajado con nadie que diga, no, es que yo aquí quería discriminar a las mujeres, quería asegurarme que las mujeres no formaran parte de mi grupo de clientes en el caso bancario o quería discriminar a las personas con discapacidad. Nadie quiere hacer las cosas mal. Lo que pasa es que hay, precisamente como no hay transparencia y no hay auditoría, pues muchas veces el mismo implementador del sistema de inteligencia artificial no sabe lo que ocurre. Con lo cual, con nuestra auditoría lo que permitimos es hacer ese proceso de documentación de lo que se ha hecho y corregir. Y además podemos corregir de muchas formas y algunas técnicas y otras no tan técnicas. A veces lo que hacemos son políticas internas, a veces incorporamos normas dentro del algoritmo, a veces incorporamos datos sintéticos. O sea, hay muchas formas de traducir esas preocupaciones genéricas legales en pasos concretos técnicos que deben tomar los ingenieros para asegurar que ese sesgo, esa discriminación, esa mala decisión se aborde. Y una de las preguntas que nos hace muchas veces es, bueno, ¿y quién audita al auditador, ¿no? ¿Quién controla, quién asegura que lo que hacéis
sea también ético. Justo. Y aquí nos amparamos en la transparencia. Es decir, lo que hacemos siempre es seguir una metodología y evidentemente nosotros también tenemos sesgos. Lo primero que miramos siempre son los sesgos más habituales: género, etnia, perfil socioeconómico, localización geográfica, pero hay muchísimos más. Si nos paráramos solo en esos, dejaríamos de ver muchas cosas, con lo cual lo que hacemos es documentar cómo hacemos esa investigación y ahí nos apoyamos mucho en el progreso científico alrededor de la sociología, ¿no? De entender la dinámica de las sociedades. Por eso decía al principio, somos equipos sociotécnicos y eso es muy difícil tener a ingenieros que trabajan con sociólogos, con politólogos, con filósofos, para asegurar que entendemos que esos datos que estamos trabajando desde una perspectiva matemática vienen del mundo y que para codificar bien esos datos hay que entender el mundo del que proviene. Entonces, nuestro ejercicio en la auditoría tiene mucho que ver con eso. Tenemos que entender cuáles son las dinámicas de discriminación o de mala toma de decisiones que pueden existir en este contexto concreto y convertirlo en hipótesis que después testeamos cuando hacemos el testeo de cómo funcionan los datos y cómo impactan los datos sobre diferentes colectivos. Todo este proceso queda documentado y además seguimos una metodología que la publicamos hace un par de años. Ahora vamos a publicar la segunda versión ya más concreta también de cómo hacemos las auditorías, pero básicamente lo que asegura nuestra neutralidad en ese sentido es la documentación, que si en algún momento tomamos una mala decisión, esto está documentado. Y si alguien considera que hemos dejado algo fuera, nos hemos olvidado algo, se puede volver a ese documento y se puede seguir trabajando en esa auditoría o se puede hablar de la oportunidad de incorporar otros elementos. Hay muchas industrias en el mundo que se dedican a verificar el trabajo de otras y la forma de hacer eso bien es siempre a través de la transparencia y de la documentación de los procesos. Claro, y de hecho, bueno, vosotros habéis publicado vuestra guía de auditoría algorítmica y además también, bueno, habéis elaborado, o digamos tú has liderado concretamente ese grupo de trabajo del Ministerio de Trabajo, del cual ha salido una guía de prácticas para ayudar a las empresas a cumplir su obligación de información sobre el uso de algoritmos en el ámbito laboral, que, bueno, antes lo has comentado, ¿no?, en relación con esos sesgos, pero además también hablamos de los denominados jefes algorítmicos, ¿no?, que son, bueno, aplicaciones o algoritmos que median todos los procesos de la vida laboral de una persona, ¿no? Te quería preguntar en qué consiste esa guía que habéis elaborado para el Ministerio de Trabajo. Pues esta guía, la verdad que estoy muy orgullosa del trabajo que hemos realizado porque creo que es muy pionero y que pone las bases de cómo tenemos que seguir avanzando en la protección de esos derechos en entornos tecnológicos. Lo que pasó cuando la ley Rider incorporó una previsión de transparencia algorítmica es que a éticas nos vinieron como todos los actores implicados, ¿no? Empezamos una relación con el Ministerio a hablar de, bueno, qué significa transparencia algorítmica, pero también nos vinieron los sindicatos con los que trabajamos con otros proyectos a decirnos si la transparencia algorítmica quiere decir que a mí me dan el código de un algoritmo, a mí no me sirve de nada porque yo no tengo ingenieros en plantilla que puedan entender ese código. Y nos vino también la industria a decir, ojo, porque si me estáis pidiendo el código podéis entrar en temas de propiedad intelectual y no lo vamos a poder entregar. Entonces había una necesidad de aterrizar esa previsión legal que establece el Estatuto de los Trabajadores después de la Ley Rider, había que aterrizar en qué significa realmente la transparencia algorítmica. Y ese es el trabajo de éticas. Como sociedad queremos que los algoritmos sean transparentes. ¿Y eso qué quiere decir? Yo siempre pongo el ejemplo de los coches, ¿no? Digo que en éticas desarrollamos los cinturones de seguridad de la inteligencia artificial, porque es un poco lo mismo. Cuando se inventa el coche no viene con cinturones de seguridad, se desarrollan después y se desarrollan para hacer los coches más seguros. Pero el legislador inicialmente no dice tienes que ponerle al coche un cinturón de seguridad. Te dice queremos que te asegures, si desarrollas automóviles, queremos que te asegures de que estos automóviles sean seguros. Y ahí la industria empieza a desarrollar los mecanismos que asegurarán esa seguridad, que pasan por los cinturones de seguridad, por los controles de velocidad, cuando nos empezamos a preocupar por temas de medio ambiente, por los controles de emisiones. Es decir, esa preocupación social, que en el caso automovilístico es la seguridad, se tiene que traducir en herramientas concretas. Las herramientas concretas, una de ellas es la auditoría algorítmica, pero otra es esto que llamamos prospectos algorítmicos, que es cuando tú lo que quieres hacer es un ejercicio de transparencia preventiva, es decir, proactivamente explicar cómo funciona el sistema sin tener que llegar a una auditoría o a un proceso legal donde haya que abrir ese algoritmo. ¿Cómo podemos garantizar que los trabajadores saben qué algoritmos existen a su alrededor y están tomando decisiones sobre su lugar de trabajo? Entonces, creamos esa idea del prospecto algorítmico que recogemos de los prospectos médicos, del papelito que viene con los medicamentos, que te explica pues, los ingredientes, qué test se han realizado para asegurar que te aporta los beneficios que tiene que aportar, cómo utilizarlo y a quién dirigirte si las cosas funcionan mal, ¿no? Pues este prospecto sigue una pauta muy establecida a nivel global. Pues hemos hecho lo mismo, hemos desarrollado un cuestionario que no son más que 20 preguntas muy específicas que el desarrollador o el implementador de los algoritmos en el ámbito laboral tiene que rellenar antes de implementar
un sistema en una empresa. Eso permite a los trabajadores entender cómo funciona el sistema, porque no les estás dando un código de un algoritmo, sino una explicación de cuáles son los datos de entrenamiento, cuáles son las variables que se tienen en cuenta, y en base a eso los trabajadores tienen esa información que les permite saber si están de acuerdo con ese algoritmo o no. Con lo cual, lo que hace esa guía que hemos desarrollado con el Ministerio es precisamente aterrizar esa preocupación por la transparencia algorítmica de formas que sean asumibles tanto por parte de la empresa, que ahora ya sabe qué significa transparencia algorítmica, no es el código, es que tú me respondas a estas 20 preguntas, y los sindicatos que pueden saber también, pues tener una mejor idea de cómo funcionan estos sistemas y decidir, pueden querer pedir una auditoría cuando tengan sospechas de que el sistema no funciona bien, pero en muchos casos con el prospecto algorítmico ya será suficiente para que haya un entendimiento entre las dos partes. Y además con eso, Inspección de Trabajo también tiene una base para cuando haya una queja por incumplimiento de transparencia algorítmica, pues Inspección de Trabajo ya sabe cuál es el estándar para valorar si se ejerce de forma correcta esa transparencia algorítmica. Sí, o sea que también, bueno, es una forma de ayudar a la empresa o a darle seguridad jurídica, ¿no? Hay muchas empresas preocupadas en general por el desarrollo ético de sus aplicaciones, algoritmos y sistemas de inteligencia artificial. Muchísimas. La preocupación yo creo que ahora mismo es generalizada y en la gran empresa aún más. Si hablas con cualquier CEO de una gran empresa y le hablas de sus algoritmos, va a poner cara de preocupación, seguro. Y eso es lo que nos encontramos. El tema es que la preocupación no se está convirtiendo en prácticas. Es decir, hay preocupación, pero aún no se sabe qué hacer. No hay acción. Volviendo al ejemplo del coche, ¿no? Es como cuando, sí, vale, tienen que ser más seguros, pero ¿cómo? Nadie sabe cómo hacerlo hasta que a alguien se le ocurre el cinturón de seguridad. Y aún así tardó mucho tiempo en estandarizarse. Estamos un poco en ese momento. Hay mucha preocupación, pero no hay acuerdo en cuáles van a ser los mecanismos que aterrizarán esa preocupación. Yo estoy convencida de que la vía pasa por las auditorías algorítmicas, por los prospectos, por los registros, por los algo scores, las valoraciones o como la puntuación de los algoritmos. O sea, estamos trabajando en varios mecanismos que yo creo que dentro de 3, 4 o 5 años estarán muy consolidados como la forma como conseguimos asegurar que la inteligencia artificial funcionara de formas aceptables por la sociedad. Pero, de momento, esa preocupación no se está traduciendo en vamos a cambiar los algoritmos, vamos a auditar de forma sistemática, vamos a rellenar los prospectos de forma proactiva. O sea, aún nos falta trabajo de concienciación en ese sentido y nos faltan líderes en la industria también. Nos faltan empresas, pues volviendo de nuevo al cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad en Europa, quien lo estandariza es Volvo. Es una empresa, es decir, no es una iniciativa del regulador, sino que es la empresa la que dice creemos que esta es la mejor forma de proteger a personas dentro de los automóviles. Y en inteligencia artificial aún nos faltan los Volvos de la inteligencia artificial, las empresas que quieran liderar y conseguir que su ventaja competitiva pase por esa apuesta por proteger a sus usuarios. Bueno, desde aquí, desde luego, hacemos una llamada a todo el mundo a que se anime con esto, ¿no? Porque es fundamental. A lo mejor dentro de unos años, pues igual que hoy damos por hecho el cinturón de seguridad, pues daremos por hecho las auditorías y los prospectos algorítmicos. Te iba a preguntar, Gemma, si hay algún caso perdido, ¿no? Bueno, cuando se intentan reconducir las cosas. Por ejemplo, estoy pensando pues, en empresas cuyo modelo de negocio se basa en la recopilación de datos personales íntimos y la venta de esos datos, ¿no? Sí, hay casos en los que no podemos ayudar. No solo porque haya modelos de negocio que no son éticos, sino porque muchas veces confiamos que la tecnología haga cosas que no hace bien. El reconocimiento facial seguramente es un caso como muy, muy evidente. El reconocimiento facial no funciona bien. Las tasas que tenemos de éxito en entornos controlados, en el laboratorio, eso es con una persona que está quieta, sin gafas ni nada en la cara, con las condiciones lumínicas ideales, la tasa de error supera el 30%. Eso en condiciones ideales. Entonces, cuando nos venden que una cámara en la calle nos va a reconocer o que podremos pagar el autobús con reconocimiento facial, eso directamente es falso. La tecnología no está ahí. Con lo cual ahí ni con auditoría ni con nada podemos asegurar que cuando una tecnología no está madura para hacer algo lo puede hacer. Nos pasa lo mismo con los coches autónomos. No hay tecnología para que el coche sea realmente autónomo. El conducir es una actividad demasiado compleja para la tecnología. Ahora mismo, no sé si en el futuro va a cambiar, pero ahora mismo no sabemos cómo hacer que un coche sea autónomo. Sabemos cómo asistir al humano y asistirle de forma cada vez más útiles. Pero la separación, la autonomía total del humano en un contexto humano, es decir, que no es un coche autónomo en un contexto de coches autónomos y de personas y de robots,
sino que es un coche autónomo, robotizado, en un entorno de personas humanas y de coches conducidos por humanos. No sabemos cómo resolver eso y ahí son espacios donde, por mucho que audites, hay una incapacidad técnica y una burbuja de capacidades tecnológicas que no podemos abordar. Y eso nos pasa mucho, ¿no? Sistemas técnicos que le han prometido a quien se los compra que hacen maravillas y en realidad no hacen maravillas. Eso, el ejemplo de tener una fiabilidad parecida a echar una moneda al aire, ¿no? Pues compras un algoritmo que te va a permitir hacer una mayor preselección de personal y después descubres que los mejores candidatos se te están quedando por el camino porque el sistema está mal diseñado y es incapaz de valorar la pericia profesional y el encaje cultural de alguien en base a su currículum. La tecnología promete hacer cosas que los humanos no sabemos hacer, pero de momento no está demostrando ser capaz de tener esa capacidad creativa y compleja que tenemos los humanos. Entonces ahí no hay auditoría que valga. Hablando de innovación tecnológica, en este caso para bien y sin caer en el solucionismo tecnológico, hay varias líneas de investigación emergentes para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial federados o encriptados que permitan el uso de datos sin que estos datos sean recopilados, ¿no? Manteniendo el anonimato, la privacidad de los usuarios, pero beneficiándose de este conocimiento para poder funcionar mejor, ¿no? Y servir mejor a su propósito. ¿Qué soluciones crees que son las más prometedoras y cómo se están aplicando ya? Si lo están haciendo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para hacer las cosas mejor. Desde anonimizar, muchas veces para tomar decisiones no necesitas saber que alguien es Perico de los Palotes que vive en tal calle. Puedes tener atributos no individualizables que te permitan tomar decisiones, con lo cual anonimizar es un paso imprescindible para asegurar que los datos que tengas en tu sistema sean datos anonimizados, con lo cual no estés arriesgando datos personales y tener mucha menos complejidad en términos legales. Anonimizar es una respuesta evidente. Crear sistemas federados también, no crear bases de datos centralizadas, sino sistemas que sean capaces de hablar los unos con los otros para precisamente asegurar que tú tengas acceso a los datos que necesitas en un momento determinado y no tengas que acceder a todos los datos de una persona cuando tú solo necesitabas saber su edad, por ejemplo, ¿no? Pues tener formas de que yo solo pueda ver tu edad porque solo puedo justificar que tengo acceso y que me interesa y tengo un interés legítimo en acceder a cuál es tu edad, pero no a tu estado de salud o a si eres madre o padre o a dónde vives, porque eso no se justifica en el ámbito de mi espacio de trabajo o del consentimiento que tengo para realizar un proyecto. Hay un montón de encriptación, evidentemente, todos los temas vinculados a la seguridad de estos sistemas. Leemos cada día noticias de hackings de datos, de robo de datos, entonces encriptar tanto en tránsito como en reposo, en origen y en destino es muy importante, pero yo creo que al final lo que nos va a facilitar y ayudar más en nuestra vida son las tecnologías aburridas. Yo creo que estamos constantemente como seducidos por la inteligencia artificial y el edge computing y ahora lo cuántico, ¿no? Es como constantemente ese grial que está en el futuro y al que nunca llegamos. Yo creo que hemos hecho progresos tecnológicos brutales en las últimas décadas y no los estamos disfrutando al máximo porque siempre estamos como persiguiendo la siguiente promesa tecnológica. Tener bases de datos que sean capaces de interoperar nos puede facilitar muchísimo el trabajo. Acabamos de pasar por una pandemia donde no podíamos ni contar muertos. Para contar muertos bien no necesitas inteligencia artificial, necesitas bases de datos muy rudimentarias con sistemas técnicos inventados hace 50 años, pero que te permiten dar un mejor servicio a la población, entender mejor cuáles son las dinámicas, en este caso, de una pandemia. Y precisamente como estamos invirtiendo siempre en lo siguiente, no estamos invirtiendo suficiente en la base de toda esa infraestructura. Estamos muchas veces construyendo la inteligencia artificial sobre pies de barro porque no hemos creado una buena infraestructura de datos que corra por debajo y que nos asegure que tenemos datos de calidad, que tenemos datos a los que podemos acceder, que tenemos datos que cumplen con condiciones de formato que nos permitan compartirlos o utilizarlos en diferentes sistemas. Es decir, si no invertimos en lo básico, en esas tecnologías aburridas, todo lo demás es un castillo de naipes. Y yo creo que la apuesta de futuro tendría que ser un diagnóstico por país, por administración, de cómo están nuestras bases tecnológicas y empezar a arreglar las cosas desde ahí. Y ahí podríamos ver una entrada mucho más segura y robusta de los sistemas técnicos en nuestro día a día en condiciones que no nos generen desconfianza ni impactos negativos. Conseguir que nuestra relación con los sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial sea justa, transparente y segura es fundamental.
Compañías como Éticas ayudan a las empresas a ser conscientes de ello y a desarrollar soluciones que realmente promuevan la igualdad de oportunidades y la justicia para todos. Qué mejor reflexión para concluir, Gemma. Muchas gracias. No me olvido, además, que quería comentar que algo muy importante en relación con estos sistemas y que muchas veces es que no sabemos que se están usando, ¿no? En el ámbito público también sucede, son invisibles y vosotros desde Éticas pues reclamáis, incluso estáis trabajando pues para promover que haya un registro de algoritmos de uso público y que todo el mundo pues pueda saber en qué procesos se están usando, ¿no? Bueno, antes de terminar, quería plantearte un juego, ¿no? Antes de dejarte marchar, que le proponemos pues a todas las invitadas e invitados de Innoverse. Son 3 situaciones y la idea es que me respondas pues así lo primero que te venga a la cabeza, ¿no? La primera, imagina que tienes que elegir una sola tecnología, lo siento que hablamos de tecnología, tal vez piensas en otra cosa, para mejorar nuestro mundo y que decides escoger la que tiene mayor potencial para hacerlo. ¿Cuál sería y por qué? Uy, pero de las tecnologías así como innovadoras, porque me preguntas tecnología como cualquier cosa. ¿Qué tecnología me llevaría a una isla desierta, ¿no? Para reconstruir la humanidad? Diría la rueda, o sea, estaría como muy inventado. De las tecnologías actuales, pues la verdad que es que no sé, es que te diría cualquiera vinculada a la medicina. O sea, creo que en uno de los espacios donde estamos viendo más progreso en los últimos años y décadas, claramente es en medicina. No te podría decir exactamente una, pero en cualquier caso no creo que fuera la inteligencia artificial, ni muchas de las cosas, ni la robótica, ni muchas de las cosas que están actualmente sobre la mesa. Para mí, mi apuesta de futuro son las tecnologías aburridas, esta capacidad de construir poco a poco un ecosistema tecnológico que nos beneficie como humanidad. Muy bien. Segunda situación. Tienes un poder virtualmente infinito. ¿Qué reto de la humanidad solucionarías primero? Casi nada. La desigualdad. Que tiene son un montón de cosas a la vez, pero creo que muchos de los problemas que tenemos parten del hecho de que vivimos en sociedades muy desiguales. Muy bien, y por último, tienes unas gafas que te permiten ver el mundo dentro de 10 años. ¿Qué ves al ponértelas, aparte de auditorías como los cinturones de seguridad? Pues en términos de mi trabajo nos veo un poco mejor. Sigo viendo una humanidad compleja, constantemente acechada por las consecuencias de nuestras acciones, con cambio climático, con sistemas políticos que dejan mucho que desear. Nos sigo viendo ahí como luchando para ser mejores y consiguiendo resultados irregulares. Pero en términos tecnológicos estaremos mejor que ahora. Estaremos mejor que ahora porque después de muchos años de dejar que todo lo vinculado a la tecnología y a Silicon Valley avanzara como en un Far West, ¿no? Como en un lejano oeste sin ley, creo que el regulador, los políticos, la sociedad se han dado cuenta de que eso estaba llevando a un desarrollo tecnológico no deseable y se han puesto muchos esfuerzos recientemente en corregir esa desatención política y regulatoria a todo lo tecnológico. Lo que pasa es que es verdad que como la regulación ha llegado tan tarde, hay una tentación de no cumplirla y está costando más ver la concreción de esas protecciones. Pero lo bueno de las leyes es que una vez que existen hay que cumplirlas. Se puede tardar más o menos, pero se acaba cumpliendo, con lo cual yo creo que en 10 años veremos cómo el esfuerzo de los últimos 10 en regular este espacio empieza a proteger de forma efectiva a las personas en procesos tecnológicos. También creo que seremos una sociedad menos ingenua en nuestra relación con la tecnología y más capaz de hacer preguntas incómodas a los tecnólogos, a los ingenieros y asegurar que la tecnología que nos rodea no nos supone un perjuicio o una discriminación. Con lo cual yo creo que en términos tecnológicos estaremos mejor, seguro. Venimos de lo peor, venimos de un momento de mucho desarrollo tecnológico con muy pocas garantías. Vamos a una época de menor desarrollo tecnológico, se viene un invierno de la inteligencia artificial con mayores protecciones. Gemma, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento aquí en Innoverse. Resulta esperanzador que existan iniciativas como la tuya que velan por el buen uso de la tecnología por el bien común. Te deseamos muchos éxitos en tus proyectos. Muchísimas gracias, Esther.
Para aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial necesitamos garantizar su uso responsable. Si te interesa el impacto que tendrán estas tecnologías en nuestras vidas en los próximos años, tengo una recomendación para ti. Entra en la web de Fundación Innovación Bankinter y consulta el informe de Future Trends Forum sobre inteligencia artificial. Y para conocer cómo construir una relación de confianza con ella, no te pierdas el informe sobre confianza en la era digital. En el próximo episodio de Innoverse exploraremos juntos otra tendencia innovadora que nos ayudará a echar un vistazo a nuestro futuro. Estoy segura de que te parecerá como mínimo tan interesante como este. Hasta entonces. Por delante del futuro, también en las ondas. Si quieres profundizar en esta u otras tendencias de innovación, entra en fundacionbankinter.org.